Hola, muy buenas tardes, queridos amigos de América Latina y del mundo. Adolfo Pérez Esquivel hoy es el visitante virtual que tenemos aquí para dialogar profundamente. Es una fiesta de honor para nosotros tener a Adolfo Pérez Esquivel, quien a pesar de haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1980, demuestra excelsas virtudes de gentileza y humildad con los desposeídos en América Latina y en el mundo. Su nombre y reputación ha trascendido fronteras temporales y espaciales, probablemente para reposar en el salón de las grandes figuras que constituyen el progreso de la humanidad. Estimado doctor Adolfo Pérez Esquivel, muchísimas gracias por aceptar nuestra valiosa invitación. Bien, gracias a ustedes. Me alegro de que podamos compartir estos momentos en un día muy especial, que es la independencia del pueblo peruano. Esas luchas y ese caminar durante eh, estos 200 años como nación, como pueblo, y toda la historia y toda la trayectoria que tiene la vida del pueblo peruano. Y todos estos pueblos vivimos entre luces y sombras, entre angustias y esperanzas. Yo en un tiempo viajaba muy seguido al Perú. Teníamos mucho trabajo en cuanto a la situación de los derechos humanos. Recuerdo los viajes a Ayacucho, a Piura, a muchos lugares del Perú, las reuniones con las comunidades campesinas, indígenas, pero también con el pensamiento crítico, los valores. Y bueno, siempre tengo presente la Universidad de San Marcos, la cual me otorgaron el doctorado honoris causa de esa universidad, siendo posiblemente la más antigua de todo el continente, ¿no? Y todo lo que viene aportando en bien del pensamiento y de la lucha de los pueblos. Pero aparte, hoy asume el nuevo presidente, un maestro rural, lo cual me alegra muchísimo. Pedro Castillo, después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, el pueblo peruano va recuperando el azar social, cultural, político, pero eh, siempre digo que la democracia no se regala, no es poner el voto en una urna, la democracia se construye, es una construcción colectiva de la forma de vida, también los espacios jurídicos, eh, pero si todo esto lo tuviéramos que sintetizar, siempre vamos a un eje fundamental que es la educación. Y yo sigo educando, ya estoy en mis 90 años prácticamente, ¿no? Y sigo enseñando en la Universidad de Buenos Aires. Mañana tendremos una reunión en el rectorado de la UBA, pero siempre estamos atentos fundamentalmente a la educación, esto que nos enseñó Pablo Freire, la educación como práctica de la libertad, para enseñarnos a ser hombres y mujeres libres. Si no, la educación no tiene sentido, es un conocimiento vacío. Entonces, este conocimiento tiene que estar lleno de valores, de mucha pertenencia. Cada pueblo tiene su pertenencia, tiene su identidad. Y Perú la tiene a través de toda su cultura ancestral. Así que es una alegría compartir con ustedes.
La alegría es nuestra, querido maestro Adolfo Pérez Esquivel, pero permítame hacer un poco de análisis sobre su vida, su vida tan azarosa, pero también tan rimbombante en términos intelectuales. Adolfo Pérez Esquivel, querida teleaudiencia, nació un 26 de noviembre del año 1931 en Buenos Aires y muy pronto frisará los 90 años y estudió pintura y escultura en la prestigiosa Universidad Nacional de La Plata, notable casa de estudios de la República Argentina, de donde egresaron grandes personalidades mundiales como el filósofo más longevo del mundo, Mario Bunge, que ya falleció hace poco, y el gran escritor Ernesto Sábato. Estimado maestro Adolfo Pérez Esquivel, ¿puede detallarnos algunas anécdotas sobre su vida universitaria en la Universidad Nacional de La Plata? Bueno, la vida universitaria eh, fue momentos muy conflictivos en la vida del país. Yo me acuerdo que vivía en Buenos Aires, pero tenía que viajar a La Plata. Así que todos los días tomaba el tren en Constitución, la estación de trenes, hasta La Plata, 1 hora de viaje, que era prácticamente el lugar de estudio, porque el resto del día teníamos que trabajar. Yo estoy acostumbrado a trabajar de los 10 años, ¿no? Así que de los 10 años, si bien hacía la escuela primaria, después comencé el magisterio, pero tenía que trabajar de día y estudiar de noche, como tantos otros. No fui el único. Lo siguen haciendo mis estudiantes. Muchos trabajan todo el día y a la noche van a la facultad a formarse y están agotados. Así que en ese momento había mucha actividad. La universidad, la educación argentina eh, eh, es una educación libre y gratuita, pero aparte es una educación muy social, con mucha actividad política. Así que estaba muy involucrado en los movimientos estudiantiles. Así que a través del movimiento estudiantiles íbamos aprendiendo lo que es un poco lo que dije antes, que la democracia no se regala, la democracia se construye. Y es a través de la participación social, del pensamiento. Y bueno, en esa época había grandes pensadores que nosotros íbamos como abejas a la miel, ¿no? Porque queríamos saber, éramos como esponjas. De, ¿Recuerda alguno de ellos? bueno, ¿Algunos sí, nombres? había muchos. Estaba eh, Fernán Félix de Amador, que era el profesor de filosofía, pero había muchos profesionales. eh, César Esforza, que fue el maestro que tuve de escultura, pero también de historia. eh, Había un profesor, a ver, en este momento no me acuerdo, Enrique de Gandía, que era un hombre que hablaba 6, 7 idiomas, ¿no? Y lo teníamos en historia. Después, en la época de Perón, lo echaron de las escuelas secundarias, de las universidades, por ser opositor. Pero, y después había mucha gente que, si bien no eran los educadores, eran los grandes artistas de la época, como Soldi, Berni, esos grandes muralistas. Y así, pero cuando era chico, yo nací en un barrio de migrantes llamado San Telmo, y de ahí a La Boca, que era el puerto que habían formado los genoveses,
era cerca. Entonces me pasaba mucho tiempo en la Boca y ahí había un pintor popular autodidacta, pero muy conocido, Quinquela Martín, que pintaba los temas del puerto. Entonces nosotros íbamos a pintar y después nos íbamos a comer tallarines a su estudio. Y así nos fuimos formando hasta que comenzamos a comprender que la pobreza no era porque éramos pobres y era algo que bueno, ustedes ahí tienen, que lo leí muchas veces, un gran escritor, Ciro Alegría, Sí, cuando lo leía escribe, pasar. sí, escribe El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Nosotros aquí teníamos una Atahualpa Yupanqui, también un cantor popular de los barrios que, y claro, nosotros veíamos que todo era ajeno, no era nuestro. Y entonces estamos en la rebeldía estudiantil, en los centros de estudiantes, y bueno, esa rebeldía eh, permanece hasta el día de hoy. Si no somos rebeldes, no podemos cambiar absolutamente nada. Y quiero decir, la rebeldía de conciencia, la rebeldía cultural, porque uno aprende que hay una dominación cultural muy fuerte y que tenemos que liberarnos de esa dominación cultural, porque si no perdemos nuestra identidad. Por ejemplo, en la escuela, cuando era chico, siempre era el chico castigado. Siempre el maestro me ponía detrás de la puerta, porque siempre hablaban mal de los indios, de los indígenas. Había una discriminación muy fuerte y yo tengo, eh, aparte que mi padre era un emigrante, un pescador, mi madre y mi abuela eran guaraníes, eran del pueblo guaraní. Entonces siempre hablaban, y claro, yo discutía con la maestra, los maestros, y siempre era el chico castigado. Siempre estaba en rebeldía, ¿no? Porque no veía que no era cierto lo que decían de los indígenas, porque yo vivía esto en la casa de mi abuela, que fue la que me crió, porque mi madre murió siendo muy pequeño, y entonces nos pusieron en distinto asilo de huérfanos, hasta que después mi abuela me lleva a vivir con ella. Y mi abuela era una contemplativa, era una mujer que hablaba Era, con los animales, era sabia su abuela. era sabia, ¿sí? Hablaba con los animales, hablaba con las plantas, y pensaba que mi abuela estaba loca, ¿no? Después comprendí que tenía una gran sabiduría. No, me acuerdo, ella me recordaba a mí, porque yo después crecí, que le preguntaba, abuela, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y ella se reía mucho. Te voy a contar las historias de mi pueblo, de la selva, porque ella es de la zona de la selva del norte argentino, como hay tantos guaraníes, ¿no? Y bueno, y eso me llevó a entender muchísimas cosas, a despertar la conciencia y después la espiritualidad. Para mí es importante la espiritualidad. Somos seres trascendentes y en este camino encontré gente valiosa que me hizo comprender lo que es el espíritu, ¿no? Que después cada uno esa espiritualidad la va a canalizar de acuerdo a su sentir, a sus creencias, a su cultura, porque todos tenemos una pertenencia y tenemos valores. Y bueno, así uno poco a poco va creciendo. He encontrado muchas dificultades, pero también muchas esperanzas, muchas cosas buenas que me ayudaron a crecer. Y por eso siempre
para mí la esperanza no es una cosa que está fuera, está en uno, Sí, ¿no? curioso, Y creo todos tenemos que comprender esto y poder transmitirlo a los demás, así como me transmitieron a mí valores, yo se los tengo que transmitir a las nuevas generaciones, a mis hijos, a mis nietos. Tengo una bisnieta que es hermosa, tiene 2 añitos y ya canta las canciones de María Elena Walsh. Así que, bueno, uno va, somos aprendices en la vida, nunca sabemos todo, ¿no? Es decir, yo sigo aprendiendo de mis hermanos, hermanas y de la madre tierra. y curiosamente, estimado maestro Adolfo Pérez Esquivel, su aprendizaje, como usted lo recalcaba hace algún momento, se vinculaba, se estrechaba mucho con su espíritu de rebeldía contra las injusticias. Y curiosamente, hablando sobre injusticias, usted alguna vez relató que en París tuvo una reunión con muchos premios Nobel, no solamente de la paz, sino también de literatura, de economía y de Sí, otras índoles. Y en aquel momento, desafortunadamente, a Henry Kissinger, quien era secretario de Estados Unidos, se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. sí, Y usted tomó la palabra frente a todos los premios Nobel y usted puso su voz de protesta señalando que fue él quien era secretario de Estados Unidos cuando se preparó el golpe de Estado contra Salvador Allende. ¿Qué así es. reflexiones puede brindarnos al respecto, por favor, maestro Adolfo Pérez Esquivel? Sí, fue un momento muy particular porque eh, apareció Kissinger dentro de todos los que éramos y somos premio Nobel. Eh, Me acuerdo que yo estaba sentado al lado de Willy Brandt, el que fue primer ministro de Alemania, un hombre extraordinario. No, yo lo apreciaba mucho a Willy Brandt. Y habló eh, Kissinger. Y entonces, cuando me dieron la palabra, tuve que decir, ¿no? Que el secretario de Estado norteamericano fue el que pagó la huelga de camioneros, en ese entonces con $50.000, para el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, y que eso era una intromisión, como lo hizo siempre históricamente Estados Unidos, contra los pueblos latinoamericanos. Y ese fue el golpe de Estado que después, bueno, ya toda América Latina estaba bajo la órbita de los golpes de Estado en cada país a través de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Pero hubo algunos militares que pensaron las cosas distintas, como Velasco Alvarado, que no pensaba lo mismo que Pinochet, ¿no? Era un hombre con otra mentalidad de ver la necesidad del pueblo, la reforma agraria, la construcción. Bueno, es una larga historia todo esto. Pero ahí en París tuve que decir públicamente lo que yo pensaba de Henry Kissinger, no de su intromisión y ataques para eh, darle el golpe de Estado a Salvador Allende y poner ahí a Pinochet. Pinochet no era otra cosa que un peón más en la política de Estados Unidos para América Latina. Después vinieron los golpes de Estado. Uno de los golpes de Estado que fue mucho antes que el de Chile fue en Brasil, en el año 64. Y en la Escuela Superior de Guerra se formaban en la Escuela de las Américas y en la Escuela Superior de Guerra. Por ahí pasaron 80.000 militares latinoamericanos
formándose en la doctrina de seguridad nacional. Y entonces el enemigo era interno. En ese tiempo, las grandes potencias, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, se habían dividido el mundo en este y oeste, y ahí se aplicaba la doctrina, pero en América Latina el enemigo que tenían los ejércitos era interno, era el pueblo, eran los estudiantes. Mañana, aquí en Argentina, voy a estar en el rectorado de la universidad, voy a dar una conferencia. Se cumplen 50 años del golpe militar y la destrucción de las universidades públicas, la noche de los bastones largos, donde gente valiosísima, incluso que después recibieron el premio Nobel como Milstein, fueron presos. Fueron más de 400 estudiantes, profesores, más de 700 profesores tuvieron que renunciar. Se destruyeron los laboratorios, se destruyeron las bibliotecas. El pensamiento crítico es peligroso para el sistema. Totalmente Es de eso. acuerdo, totalmente de acuerdo, estimado maestro Adolfo Pérez Esquivel. Y le comento, hace un par de días conversaba con un amigo suyo, el politólogo Atilio Borón, sobre, Atilio, sí, es un gran amigo, un sí, gran pensador también. claro que sí. Y con él conversábamos sobre un personaje muy peculiar del imperio estadounidense, que era Mario Vargas Llosa, porque Atilio va a Ah, publicar su segundo libro dedicado a Mario Vargas Llosa. Y aparte de señalar lo endeble que es el criterio político de Vargas Llosa, nos quedó algo muy bien en claro, que el sistema político de Estados Unidos utiliza a Mario Vargas Llosa para atacar a los gobiernos que luchan por su liberación o a los líderes políticos que luchan por su liberación. En el así caso de es. Perú, el señor Pedro Castillo fue el blanco de críticas del señor Mario Vargas Llosa. Y creo que usted también tuvo un pequeño encuentro con él. ¿Qué reflexiones saca al respecto, estimado maestro Adolfo Pérez Esquivel? Bueno, hay dos cosas. En la literatura Vargas Llosa tiene valores, pero en el pensamiento sociopolítico no, está en el otro lado, ¿no? Creo que lo representa muy claro Ciro Alegría cuando habla que el mundo es ancho y ajeno, ¿no? Eso ajeno pertenece a eso que son los grupos de dominación que someten a los pueblos. Y por eso se necesita de la rebeldía para cambiar. Yo también vi que Vargas Llosa ha atacado a gente como a Lula en Brasil. Yo estuve 2 veces con Lula en la prisión, acompañándolo junto con Ignacio Ramonet, el que fundó Le Monde Diplomatique, un gran pensador también, politólogo, así como Atilio Borón, un hombre muy, muy profundo sobre el caminar de los pueblos. Y bueno, Vargas Llosa pertenece a ese mundo de la exclusión, de la marginalidad, de sacar sobran las 2/3 partes de la humanidad, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es un trabajo inclusivo. Por eso siempre planteamos, y esto Vargas Llosa no lo entiende, que derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, la democracia se debilitan y dejan de ser democracias. Un amigo de caminada también, no solo por América Latina, sino por el mundo, es un escritor extraordinario que te voy a mencionar enseguida, Eduardo Galeano, ¿no? Con Eduardo Galeano hemos estado en muchas travesuras juntos en distintas partes del mundo.
no las voy a contar. Pero Eduardo Galeano, ¿sabes que se cumple este año 50 años de la Venas Abierta de América Latina? Yo estos días estoy escribiendo y recordando muchas cosas con Eduardo, este hombre profundo, y él dice algo importante en la introducción de la Venas Abierta de América Latina. Dice, hay países que siempre perdieron. Son los perdedores de siempre. Y hay otros que siempre ganaron. Nosotros, lamentablemente, estamos en lo que siempre perdimos. Ahora, no tenemos que mirar siempre las cosas hacia afuera, que está bien, Estados Unidos nos sigue considerando el patio trasero, sigue dominando, implantando dictaduras, incluso ahora en democracias. No necesitan de las Fuerzas Armadas. Fíjate en Honduras, para sacar del gobierno a Manuel Zelaya, en Paraguay para sacar a Fernando Lugo, en Brasil a Dilma Rousseff y para sacar a Lula que vuelva a ser candidato. En Bolivia no hace mucho tiempo a Evo Morales. Y los permanentes golpes de Estado siempre fueron dirigidos de los Estados Unidos. Pero el mal que nosotros tenemos, que dentro de nuestros pueblos siempre se parte de las diferencias y no se parte de los acuerdos, aquello que nos une, que nos identifica. Porque hay gobernantes ahora podemos hablar, ¿no? Que piensan que Estados Unidos es su aliado, que es su amigo. Estados Unidos nunca tuvo aliados ni tuvo amigos. Estados Unidos tiene intereses y privilegia sus intereses. Ahora, ¿cuándo va a ser que se despierte América Latina y los pueblos nos acerquemos, nos conozcamos? No, por ejemplo, en la educación. Se habla muy poco de los pueblos, por lo menos en Argentina, de los pueblos latinoamericanos. No se enseña la historia del Perú, de Colombia. Es decir, tenemos que aprender eso fuera de las escuelas. Pero se enseña mucho de Estados Unidos, de Europa. Bueno, a esto yo le llamo la dominación cultural. Voy a poner un ejemplo. Y creo que aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, también lo van a tener presente. Todos sabemos que hay cultivos, monocultivos de soya, de maíz, de pinos, de trigo. Ahora, para mantener los monocultivos necesitan muchos agrotóxicos, como el glifosato y otros productos químicos, y también fertilizantes, porque le exigen tanto a la madre tierra que la madre tierra no puede responder a eso. Pero hay un monocultivo mucho más peligroso que todos estos que acabo de señalar rápidamente, y es el monocultivo de las mentes. Ese monocultivo de las mentes tiene tóxicos que son los tóxicos de la propaganda. Nosotros desde aquí, desde Argentina, yo hemos seguido mucho los últimos acontecimientos en Perú, como lo seguimos en Colombia, con misiones que han ido a Colombia recientemente, o Paraguay, que hay gravísimas violaciones. Pero todo el proceso electoral, ¿no? ¿Cuándo se van a despertar? Cuando el caso de Pedro Castillo, que asume hoy como presidente constitucional del Perú, esperemos que tenga la capacidad, va a poder cambiar las cosas si el pueblo lo acompaña, si el pueblo está presente, pero también abrir las puertas y ventanas para que entre la luz
a pueblos hermanos, como México con López Obrador, ¿no? Argentina, hoy está ahí nuestro presidente Alberto Fernández, que es un hombre muy solidario. Y te voy a contar algo. Sabes que nosotros en Argentina, durante plena dictadura militar, la dictadura se largó a la guerra de las Islas Malvinas. Muchos muertos, una guerra perdida antes de comenzar. Ya estaba perdida. En toda América Latina, primero no funcionó el TIAR, el Tratado de Ayuda Recíproca, que eso lo había utilizado Estados Unidos para sus propios intereses. Pero cuando llegó el momento de querer aplicarlo, ningún país levantó la voz ni se acercó, por más que era una dictadura militar. Solo hubo dos países, uno a quien conocí personalmente, presidente del Perú, el arquitecto Belaúnde Terry, ¿no? Estuve con él, lo conocí, y el otro país que no estaba de acuerdo con la dictadura, como tampoco Belaúnde Terry, pero sí en el ideario latinoamericano, fue Fidel Castro. Fueron los únicos dos países que tuvieron el coraje de levantar su voz y ser solidaria. Pinochet apoyaba a los británicos junto con Estados Unidos. Entonces, la unidad latinoamericana. Quien trabajó mucho en la unidad latinoamericana fue Hugo Chávez, un gran patriota latinoamericano y un gran amigo. Y Hugo Chávez a veces me decía, no, esto tenemos que unir a todos los pueblos en la diversidad. No todos podemos pensar igual. La riqueza de los pueblos no es la uniformidad, porque esto nos lleva a los totalitarismos. No, lo importante es la diversidad. La diversidad es la gran riqueza de los pueblos. ¿Cómo podemos sumar fuerza, voluntades? Hugo Chávez hizo mucho por la integración de la patria grande, así como en el momento que hoy celebra Perú y todos celebramos, que es el Día de la Independencia, era el momento que Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, es decir, ese momento libertario del continente era una bocanada de aire fresco, de sacarnos encima la dominación, ¿no? Pero bien sabes que hubo un pequeño país que hoy la está pasando muy mal y que conozco, he viajado mucho, Haití. Y Haití hoy es el país más pobre del continente, pero fue el primer país que se liberó de las fuerzas napoleónicas. El primer país que rompe las cadenas, los esclavos, para ser hombres y mujeres libres. Qué extraordinario. Ahora, esto es lo que tenemos que recuperar. Y Hugo Chávez siempre hablaba de esto, de tenemos que unirnos para hacer frente, y él pensaba en el Banco del Sur, porque nosotros dependemos de los grandes bancos que nos explotan y tenemos que pagarle intereses, como la deuda externa, pero América Latina todavía no tiene un banco propio. No, ahora, ¿cómo vamos a cambiar esto? Es un desafío muy grande, sería largo comentar todos estas situaciones graves de crisis, pero lo importante es generar la conciencia crítica en los jóvenes, que son los que van a tener que lograr los cambios. Marx decía algo muy importante. Decía,
los filósofos, los pensadores, ¿bien? Todos ellos saben, cuentan la situación que viven los pueblos, pero lo importante de todo eso es cómo cambiarlo. ¿Cómo cambiarlo? Porque si no, no tenemos la capacidad de transformación, de cambio, nuevo paradigma de vida, no vamos a quedar en la angustia existencial. ¿No? Esto que también ese filósofo alemán, Kierkegaard, lo marca, la angustia existencial. No, tenemos que abrir las puertas y ventanas para que entre la luz, transformar la realidad. Y estas son las luchas populares. ¿Cuánto después de que Eduardo Galeano escribió hace 50 años La venas abierta de América Latina? Yo lo que estoy escribiendo, digo, las venas abiertas de América Latina siguen sangrando hasta el día de hoy. Y curiosamente, estimado maestro Adolfo Pérez Esquivel, la presencia de Eduardo Galeano siempre ha simbolizado aquella pluma que rescata y pone a la palestra la voz, el sudor y las lágrimas de los desposeídos en América Latina para convertirla en una especie de eco que sirva al mundo entero como un foco de conciencia para trajinar por otro derrotero que le permita construir un mundo más inclusivo y más justo. Yo valoro rotundamente esa posición de Galeano y comulgo con usted en su valoración. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, y eso conversaba también con el doctor Atilio Borón, muchos de sus propagandistas dicen de que es el Estado democrático, pero curiosamente en la Constitución de Estados Unidos hay un punto muy interesante, no aparece la palabra democracia. ¿Por qué? Porque los que redactaron la Constitución de Estados Unidos no eran demócratas, eran liberales. Y del, Liberal. y del lado liberal eh, no salió ningún abogado de la democracia. Luke, ni todos los ingleses, ni los que se formaron también en Francia y los en Estados Unidos y acá en América Latina, ninguno estaba a favor de la democracia. Tal vez la estudiaron en cierta parte, pero no estaban a favor. Y en ese sentido, por ejemplo, yo como peruano me siento muy apenado porque cuando Vargas Llosa recibe el Premio Nobel de Literatura, él dice hay que defender la democracia liberal. Entonces, me da Ajá. mucha pena porque democracia y liberalismo son categorías políticas disonantes, son muy Claro. antagónicas y no me No parece, encaja. no me parece un discurso sólido. Y en ese sentido quería pedirle, por favor, maestro Adolfo Pérez Esquivel, que me diga qué tan grave es el desafío para cultivar la democracia y los derechos humanos con la actividad bélica de ciertos presidentes de Estados Unidos como Barack Obama, que iniciaron y propiciaron muchos conflictos armados en el Medio Oriente. ¿Usted cree que esos malos ejemplos sirvan como hechos históricos para nosotros los jóvenes eh, en el sentido de crear una nueva conciencia de la paz, de la justicia y el amor a los derechos humanos? Bueno, lo que planteas es muy importante y te voy a contar algunas de las experiencias con Barack Obama. Eh, Cuando le dan el premio Nobel de la Paz a Barack Obama, no había hecho absolutamente nada, ¿no? Fue una decisión del Comité Nobel, no sé. Entonces le escribo una carta y le digo, me extraña mucho que te hayan dado el premio Nobel de la Paz, pero ahora que lo tienes, debes ser coherente, debes construir la paz y debes trabajar por el bien de la humanidad. Y te voy a decir cómo podrías hacerlo. Primero, levantar el embargo a Cuba, ¿no? Cerrar las cárceles de Abu Ghraib en Irak. Yo he estado en Irak 12 días en la época de la guerra.
terminar, cerrar la cárcel de Guantánamo y terminar con las torturas. Y ahí podrías llegar a cambiar, a transformar el armamentismo en instrumento de paz y desarrollo para los pueblos que tanto lo necesitan. Barack Obama me contesta, yo tengo la carta, la tengo aquí en mi escritorio. Y te voy a decir brevemente, pues es una carta de 3 páginas. Barack Obama me dice, estoy de acuerdo con lo que planteas, pero hay decisiones que no las puedo tomar yo. Son decisiones del Congreso de los Estados Unidos. Pero fíjate que Barack Obama, al finalizar su mandato, decide viajar a Cuba. Y bueno, fue un gesto político de viajar a Cuba, pero ya al final de su segundo mandato. Es cierto que Estados Unidos, hay 2 cosas que hay que entender. Primero, la carrera armamentista de todos los países, pero nosotros que hemos trabajado mucho ayudando a la revolución sandinista, con el barco La Paz, con la solidaridad, una vez íbamos a las fronteras y con un helicóptero nos estaban bombardeando, tuvimos que aterrizar en Jalapa. Y ahí hasta la misma Contra, la CIA, confiesa en un momento que esa guerra se financia con el narcotráfico. Nosotros llevamos un barco junto con George Wall, Linus Pauling, esos premios Nobel de Estados Unidos, Betty Williams de Irlanda del Norte, yo, hacemos un viaje de Noruega a Suecia. No quiero dejarme olvidado de Olof Palme, el que fue el primer ministro de Suecia, y los sindicatos noruegos que nos pusieron a disposición un barco que denominamos el Barco de la Paz. Y fuimos de Noruega y Suecia hasta Nicaragua, al puerto de Corinto, que lo había minado la CIA y había bombardeado el puerto de Corinto. ¿Con qué derecho? Esto por la opresión permanente para que ningún país se salga de la órbita de dominación de Estados Unidos. Así que Estados Unidos, en ese sentido, nunca va a ser solidario con nosotros. Entonces, Barack Obama llegó hasta ahí. No tuvo, creo que le faltó el coraje como para, claro, era minoría, no tenía mayoría en el Congreso. Ahora, le acabo de escribir una carta al actual presidente, a Joe Biden, ¿no? Y le digo, bueno, hay que tomar el ejemplo de Barack Obama sobre ir del mismo partido, de poder levantar el bloqueo a Cuba, a Venezuela, a otros países, que entren los insumos médicos para el desarrollo, no el bloqueo económico, porque esto no ayuda a la paz. Pero hasta ahora no tengo respuesta. Hace pocos días, espero que en algún momento responda, pero no estamos en el mejor momento en América Latina. Mira, en Colombia, y esto sería bueno que Vargas Llosa lo tenga en cuenta, hay un genocidio, un etnocidio contra el pueblo colombiano. Acaba de regresar hace poco tiempo una misión internacional argentina de investigación en Colombia, ¿no? Donde la situación es tremenda. Yo soy miembro del Tribunal de los Pueblos, el antiguo Tribunal Bertrand Russell, que también
fuimos a Colombia y últimamente una misión del tribunal también abrió una sección del juicio en Colombia. Y Colombia se comete un genocidio, los acuerdos de paz no lo quieren respetar. Álvaro Uribe no quiere respetar, pero Estados Unidos tiene 7 bases militares en Colombia. ¿Para qué tiene tantas bases militares? Los pueblos no necesitan, hay 8 millones de desplazados internos, de campesinos, de indígenas en el Cauca, en Cali, en Bucaramanga. Y podríamos seguir hablando horas de todo esto, ¿no? Ahora, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho los golpes de Estado en América Latina simplemente para sostener sus intereses? ¿Por qué el bloqueo a Cuba, a Venezuela? Pero ellos se dicen defensores de la democracia y de la libertad. Hay una tergiversación de las palabras. La palabra no es porque sí. La palabra es energía. Los grandes medios hegemónicos de comunicación manipulan la palabra y manipulan el pensamiento. Entonces nos llevan al pensamiento único o llevan a los pueblos que no tienen conciencia crítica o nos llevan al monocultivo de las mentes. Esto es grave. Claro que sí, maestro. Y curiosamente, en relación a Colombia y los grandes crímenes que se están cometiendo en ese país, Mario Vargas Llosa, recuerdo de que tenía la costumbre, como buen vocero del sistema económico norteamericano, estadounidense, de elogiar al modelo chileno. Siempre nos ponía como gran paradigma para toda América Latina el modelo chileno. El modelo chileno implosionó, fracasó, Sí, y ahora fracasó. nos propone como modelo Colombia, pero el presidente de Colombia está registrado como un narcotraficante. No es que lo diga Luis Fernández, lo dice los mismos investigadores de las universidades estadounidenses, estimado maestro Adolfo Pérez Esquivel. O sea, en otras palabras, el defensor de la democracia liberal nos propone como modelo un país regido por alguien que está fuertemente vinculado con el narcotráfico, según estudios oficiales. Y me parece que no es un buen ejemplo de cultura política, un buen ejemplo de democracia, ni un buen ejemplo de justicia ante la luz del futuro, maestro. No hay peor ceguera que el no querer entender. ¿No? Y Vargas Llosa no responde a determinadas concepciones neoliberales y no ve la realidad. Es una persona que no ve la realidad. Y bueno, lamento que una persona con capacidad intelectual esté en esas condiciones de una pobreza de pensamiento muy grande, ¿no? De análisis crítico. No, es un hombre que no va a aportar nada a sus pueblos. No Sí, está ya viviendo en, en en España. una jaula de oro, pero lejos de su pueblo. Pero Exactamente. no hay que desesperar, mira, dentro de todo eso, los pueblos cada vez están más rebeldes, hay más presencia de los pueblos, dejaron de ser espectadores y se asumieron como protagonistas y son constructores de su propia vida y de su propia historia. Por eso los gobiernos populares hay que apoyarlos, pero hay que tener, hay que tener la sabiduría de saber de que las cosas, no hay gobierno perfecto, pero todo gobierno es perfectible. Todo gobierno puede mejorar, es un caminar. Pero te voy a poner eh, tres, tres ejemplos de estos movimientos de la resistencia, los movimientos sociales.
sindicales, organizaciones, campesinos, estos que están articulando en grandes redes. El otro movimiento importante es el movimiento de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas se pusieron de pie y comienzan a recuperar la lengua, comienzan a recuperar su cultura, su identidad y fundamentalmente su memoria. Esta memoria legada por los ancestros, ¿no? La memoria fundamental. Qué extraordinaria esta poder que esa memoria se transmita. Por eso yo le digo que la memoria necesita de la palabra que camina. Esa palabra que entra en la conciencia, que entra en el espíritu, hacia la rebelión de las conciencias. Y el otro movimiento muy importante a escala mundial, pero que en América Latina tiene mucha fuerza, es el movimiento de mujeres. Fíjate que la mujer ha roto muchas barreras. A la mujer no le regalaron el espacio, lo conquistó. De una época de sumisión, del sometimiento machista, la mujer fue ganando espacios en la ciencia, en la cultura, en el pensamiento, en la política. ¿No? Hay mujeres que realmente aportan muchísimo. Hace poco tuve un Zoom con dos amigas muy queridas en el Ecuador. Una Nidia Robo de pueblos indígenas y el otra Blanquita Chancoso de la CONAIE, del movimiento indígena de la CONAIE. Hacía tiempo que no la veía, entonces necesitamos refrescar la amistad y los lazos de trabajo. Creo, pero cuando hablas de la democracia, estas democracias están fallidas. Estas democracias ya no sirven, no responden a la necesidad del pueblo. Estas democracias delegativas, ¿no? Es increíble. Volvemos un poco a Eduardo Galeano. Te voy a preguntar, y espero que los que nos están viendo también les interese, Eduardo Galeano es una experiencia que la vivimos juntos. Una vez estábamos en Firenze, en Italia. Éramos tres. Ernesto Cardenal, ese poeta nicaragüense, ese místico revolucionario, Ernesto Cardenal, estaba Eduardo Galeano y yo. Estábamos en una campaña de la Caravana de la Solidaridad para los pueblos oprimidos, una campaña internacional. Entonces, claro, era un teatro, pero había tanta gente que no entraba en el teatro. Entonces los organizadores decidieron sacar las mesas a la plaza. Colocaron los parlantes, los micrófonos, una mesa, hicieron un pequeño estrado y ahí nos subimos los tres. Y creo que la definición de la democracia que dio Eduardo Galeano nos impactó a todos, así que se los voy a contar a ustedes. Primero habló Ernesto Cardenal, habló de cómo veía la situación latinoamericana, la revolución sandinista, también la cuestión de las iglesias en la revolución sandinista. Hablé yo, que hablé sobre el trabajo nuestro en América Latina, y el último en hablar fue Eduardo Galeano. Y contó lo siguiente. Dice que un día fue a un restaurante y se sentó en una mesa que estaba cerca de la puerta de la cocina.
y estaba esperando que llegue la camarera para pedirle el plato de comida. Entonces, llega la camarera, le pide el plato de comida y entonces siente que en la cocina el cocinero convoca a todos y todas y le dice: quiero hacerles una pregunta. Y todos aplaudieron. Ah, esto es democracia, nos consultan. Nos consultan, qué extraordinario. Y entonces, después de los aplausos, dice: bueno, ¿cuál es la consulta? Ahí en la cocina estaban los chanchitos, los cerditos, las gallinas, los pavos, la vaca, los conejos, estaban todos ahí. Entonces el cocinero les dice, la pregunta es: ¿con qué salsa quieren ser cocinados? Esta es la democracia que tenemos, ¿no? Pero una gallinita que estaba escondida, temblando, dijo: yo no quiero ser cocinada. ¿Y qué hacemos? Y tenemos que unirnos para ver cómo cocinar al cocinero. Eso cuando creo que este cuento de Eduardo tiene mucho que ver con la democracia que vivimos, que son democracias fallidas. Son democracias que ya no dan más, porque no son participativas, son delegativas. Si nosotros delegamos todo el poder, el pueblo se queda sin poder. Y después muchos gobernantes, no todos, pero muchos gobernantes después hacen lo que quieren o se venden al mejor postor. Esto lo tenemos en América Latina. El caso de Chile que mencionaste. Yo estuve en Chile con la rebelión de los jóvenes. Creo que esos días tragué gases lacrimógenos de todos los colores. Pero estaba en el sur de Chile, en la Patagonia, ya casi al final de Chile, y después fui a Santiago porque tenía que ir al Museo de la Memoria. Entonces ahí me encontré con los jóvenes que estaban resistiendo, tirando gases, le tiraban gases lacrimógenos, corridas, detenciones, perdigones, muchos perdieron la vista. Pero esa rebelión de los estudiantes era por la educación libre y gratuita. El derecho a la educación es un derecho. Pero que el gobierno de Estados Unidos, neoliberal, esto que Vargas Llosa elogiaba tanto, no va. El de Colombia, menos aún, porque es un genocidio brutal lo que están haciendo. No, pero podíamos seguir recorriendo el continente latinoamericano. Yo me alegro que por lo menos es un signo muy fuerte de esperanza que en Perú un maestro rural asuma la presidencia y le vamos a acompañar en todo lo posible, ¿no? Para esta unidad que tanto necesitamos para la vida, para el derecho. Son tantos los desafíos que hoy tenemos en la vida, que la vida es limitada para cada uno y una de nosotros, ¿no? Pero tenemos que vivir como si fuéramos eternos. Tenemos que seguir trabajando, luchando y no perder la esperanza. No perder la esperanza, porque la esperanza es el motor que nos impulsa a continuar para un mundo mejor. Yo esto lo he hablado a veces con Evo Morales cuando estuvo en el exilio aquí en Argentina. Antes de ser presidente militábamos varias veces en muchas cosas en defensa de los pueblos originarios. Así, hay cosas extraordinarias en este continente que no hay que perderlas
el movimiento de los sin tierra en Brasil, con las cooperativas, esas lideresas, esas mujeres extraordinarias, luchadoras, ¿no? Hay mucha fuerza en este continente, pero tenemos que unirnos para esto. Sí, totalmente de acuerdo, estimado maestro. Y recuerdo muy bien que Eduardo Galeano advertía lo siguiente: cada día hay que vivirlo como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Es una Así frase es. muy interesante de Galeano porque nos hace entender el valor de la vida y la capacidad que nosotros tenemos para explotar al máximo el potencial que se encuentra encerrado en ella. Maestro Adolfo Pérez Esquivel, quisiera aprovechar la oportunidad de tenerlo presente en este espacio virtual para proponerle lo siguiente. Sucede de que estuvimos conversando con algunas autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en realidad recordábamos su doctorado honoris causa y nos alegró muchísimo y queríamos saber si podría existir la posibilidad de crear una cátedra sobre derechos humanos y democracia y paz en la Universidad de San Marcos y cuyo profesor titular y director de cátedra sería usted, maestro Adolfo Pérez Esquivel. Por el consejo directivo no se preocupe porque la universidad le abrió las puertas una vez y le volvería a abrir las puertas cuantas veces usted quiera. Y qué mejor aún, aprovechando el momento que Pedro Castillo llega al poder para que usted también, desde el ámbito intelectual, profese su doctrina de justicia, paz y democracia, estimado. ¿Estaría usted de acuerdo? Bueno, me honran, gracias por esta posibilidad. Nosotros llevamos muchos años con las cátedras de cultura de paz y derechos humanos y se ha extendido en todo el país, en todas las universidades. Así que podemos después ver la forma de comenzar a enviarle los programas, por lo menos una base, que después cada país tiene que darle su impronta, ¿no? Sus contenidos, pero hay cosas que son para son comunes, comunes porque estamos en el mismo barco y tratamos de navegar hacia aguas profundas, pero también aguas más serenas y reencontrarnos como hermanos y hermanas latinoamericanos. Desde ya todo lo que yo pueda aportar lo voy a hacer. Después veremos la forma práctica. Voy a hablar con los profesores de mi cátedra y también con otras personalidades para ver de qué manera podemos hacer ese trabajo. Y le agradezco mucho a la Universidad de San Marcos. Vamos a ver si esta pandemia nos permite en algún momento poder acercarnos. Yo tengo tantos recuerdos ahí en Perú de gente querida, en Ayacucho, en los momentos durísimos, durísimos, cuando montamos ahí con, con Liseta, un cura comunero, un comedor popular, y en plena época dura de la dictadura, ¿no? Era terrible. Pero después también mucha gente, Neftalí Liseta, el cura, que era de nuestra organización, del Servicio Paz y Justicia, y también muchísima gente en Piura, en las comunidades campesinas. Así que, bueno, creo que lo que sí les quiero señalar que nosotros los derechos humanos lo tomamos desde su integridad. Entra el medio ambiente, eh, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía. Esto que logramos en el año 93 en Viena, en el segundo encuentro mundial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos. No, la autodeterminación del pueblo, el medio ambiente,
creo que hoy estamos frente a peligros que son devastadores, como la destrucción. Esta pandemia que estamos sufriendo es el desequilibrio del ser humano con la madre tierra, con la naturaleza. Heráclito, ese filósofo de la época platónica, eh, decía, es increíble esos pensadores que llegan hasta nuestros días. La salud de la humanidad es el reflejo de la salud de la tierra. Qué increíble, ¿no? La devastación, la contaminación, la destrucción del medio ambiente, los monocultivos, así como también lo de la mente, ¿no? Los agrotóxicos. Esto estamos destruyendo. El Papa Francisco es un buen amigo, ¿no? Y la Laudato Si plantea profundamente esa mirada, y a veces que conversamos allá en Roma, me dice, mira, esta encíclica no es únicamente para los católicos, es para todo hombre y mujer, para todas organizaciones, para todos partidos políticos y creencias, porque todos estamos en la casa común. Si nosotros destruimos este planeta, nos estamos destruyendo nosotros. Y nosotros tenemos que respetar a la madre tierra. No sé ahí en Perú, pero nosotros aquí el 1 de agosto es el día de la Pachamama. Y nosotros vamos a celebrar a la madre tierra. Algunos la castigan, pero nosotros no, nosotros la vamos a celebrar con todo cariño a la madre tierra. Entonces, lo que se puede hacer ahí en la Universidad de San Marcos sobre lo que es la cultura de paz, el medio ambiente, eso cuenten con nosotros. Tenemos que compartir los saberes y yo siempre digo que aprendo mucho de mis alumnos. Siempre, siempre aprendo mucho. Creo que esto que decía Pablo Freire, ese gran educador brasilero, ¿no? Que la pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad. Y Pablo Freire hablaba siempre que la educación es compartida, del educador educando y el educando educador. Nos educamos juntos y juntos construimos. Es maravilloso esto. Son estos pensadores que nos han regalado tantas cosas que tenemos que proteger y hacerlas nuestras. Claro que sí, maestro Adolfo Pérez Esquivel. En realidad, yo quisiera aprovechar estos momentos para decirle algunas palabras. En realidad, yo lo valoro muchísimo por la entrega, el espíritu de lucha que tiene y que siempre demostró hasta en los momentos más difíciles de la dictadura militar en Argentina. Y lo más importante, creo, es que ya lo dijo alguna vez también el presidente de Argentina, usted nunca se creyó que era un premio Nobel. Usted siempre mantuvo la humildad, la sencillez y mantuvo siempre la firmeza de seguir luchando en América Latina por sus ideales. Y es algo que a mi criterio muchos, incluso premios Nobel, deberían imitar y alguna vez en su vida, aunque sea practicar y enseñar. Por esa y muchas razones más, maestro Adolfo Pérez Esquivel, yo lo admiro bastante y creo que mucho de lo que sabemos quién es usted, apreciamos hondamente su ejercicio intelectual y su ejercicio de lucha, porque como usted alguna vez también lo remarcaba, Marx decía, los filósofos hasta ahora solamente se han dedicado a interpretar el mundo, pero lo más importante es transformarlo. Y creo que su vida se ha caracterizado por eso, por transformar la realidad, por transformar una realidad para que esta misma sea parte de las mayorías y no una minoría muy selecta, opulenta, se encargue de tejer el destino
de millones y muchas veces perjudicarlos. Así que, doctor Adolfo Pérez Esquivel, yo particularmente estoy muy agradecido con usted y si usted quiere formar esa cátedra en la Universidad de San Marcos, cuente que me apoyo. Tal vez no pueda integrar la cátedra, pero el apoyo logístico, trámites, etcétera, etcétera, Muy cuente bien, con mi apoyo y solamente le pediría dos grandes favores esta noche, en esta tarde. Primero, quisiera que le brinde un saludo a Perú, un saludo a Perú por el Bicentenario y otro gran favor sería que le brinde un saludo a el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en septiembre cumple 20 años. Serían los dos grandes favores, qué maestro, bueno. y vamos a contar con su presencia. Obviamente usted será el invitado de honor. Muy bien, muy agradecido. Lo que sí quiero señalar algo. Muchas veces las cosas se centran en una persona. Cuidado con esto. Mi trabajo no es el trabajo de una persona, es el trabajo de muchos hermanos y hermanas en todo el continente latinoamericano, pero también en África, en Asia, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. No, que estamos tratando de cambiar eh, el rostro de esta sociedad inhumana por un rostro más humano, más justo, donde podamos compartir el pan y la libertad. Y ustedes que hoy celebran los 200 años de la independencia, esas gestas heroicas, tienen que continuar esas gestas heroicas hasta el día de hoy. En el hacer cotidiano, no en acompañar a los pueblos, tener esa mirada hacia los más necesitados, que no le roben la vida y la esperanza a los niños, que las mujeres puedan, estamos aquí para ser felices, no desgraciados. Entonces, en este 200 años, eh, celebramos todos, porque Perú es parte de este continente, es un pueblo hermano en el cual nos sentimos muy identificados y también le vamos a acompañar en este caminar entre angustia y esperanza, pero apostemos a la esperanza. Las angustias las tenemos que superar, el dolor, el sufrimiento, y tienen pensadores. Vargas Llosa es un antipensamiento del pueblo, pero hay muchos pensadores en Perú que han brindado mucho a la humanidad. Quiero recordar algunos, que a veces nos íbamos a comer ceviche ahí en el Callao, eh, un teólogo. ¿Sabes La, a quién me refiero? uno de la teología de la liberación, ¿verdad? Así es, sí, increíble. No, hemos estado compartiendo muchas cosas, pero también los campesinos, los indígenas, esas mujeres de Ayacucho, qué extraordinaria, me emocionaron muchísimo. No, Gustavo Gutiérrez es el teólogo. Gustavo Gutiérrez. Sí, nos íbamos ahí al Callao y para mí es tan picante el ceviche que nos bajábamos 2 botellas de cerveza. Pero bueno, en esta celebración de los 200 años, eh, tratemos de tener una mirada profunda hacia cada uno de nuestros pueblos, porque es posible construir un nuevo amanecer. Depende de cada uno y cada una de nosotros. Y ahí en la Universidad de San Marcos, el Departamento de Ciencias Políticas, las cátedras de Ciencias Políticas, bueno,
Desde ya estamos aquí abiertos a poder compartir, hacer un trabajo intercátedras y ver, nosotros aquí tenemos no solo cátedra en la Facultad de Ciencias Sociales, están en medicina, salud y derechos humanos, está en ciencias económicas, ¿no? Economía y derechos humanos, en la Facultad de Filosofía y Letras también, que son, algunas cátedras son curriculares y otras son cátedras libres. Entonces, son espacios abiertos a la comunidad, pero creo que tenemos que sembrar hoy. Ahí de la Facultad de Ciencias Políticas es muy importante sembrar, sembrar y tener esperanza, como decíamos en el Foro Social Mundial, otro mundo es posible. Y es posible si nosotros lo hacemos posible, si nos unimos y logramos cambiar. No, no podemos dejarnos arrastrar por el derrotismo, sino por la lucha de nuestros pueblos. Si yo veo sonreír a los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores, a los estudiantes, también sonrío porque ahí está la esperanza. Muchísimas gracias, estimado maestro Adolfo Pérez Esquivel. Honradísimo por su valiosa presencia, por sus valiosas intervenciones, por sus valiosas enseñanzas, y ojalá volvamos a contar en otro momento con su valiosísima presencia, que sinceramente nos ayudará, como siempre, a seguir alumbrando el camino de los pueblos, en el caminar, en el trajinar, y esperamos pues que su voz, como usted ya lo dijo alguna vez cuando recibió el premio Nobel, siga siendo la voz de los humildes, de los desposeídos. Muy Doctora Adolfo, bien, gracias. muchísimas gracias y Hasta nos pronto. veremos Y hasta un otra. fraterno abrazo solidario online. Esperemos que en algún momento sea personal. Hasta pronto. Hasta pronto, Y a maestro. todos aquellos que nos escuchan, mucha fuerza y mucha esperanza. Hasta la victoria siempre, maestro. Hasta la victoria siempre. Chao. Chao.